Buenos días, hermanos. Bendecidos todos, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hoy aquí, Señor, y conectarnos, Señor, contigo por medio de este medio. Gracias, Señor, porque tú nos has protegido, tú nos has hecho bien durante todos estos días, Señor. Esperemos seguir adelante, seguir en tu palabra, y hoy queremos alabar y bendecir tu santo nombre, glorificando todo lo que tú haces, Señor. Gracias, mi Señor, mi Padre bendito. Vamos a alabarte y bendecir tu santo nombre. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Aleluya, Señor. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte honra, gloria y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, que grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, nombre, darte honra, gloria y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor. Aleluya. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Vengo a ti, guíame, santificame
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Padre bendito, porque tú has querido que hoy en este día en especial te alabemos, te bendigamos, Señor, en todo lo que nosotros hacemos. Que esta semana fue de triunfo y de bendición en tu santísimo nombre, Padre bendito. Que hoy en adelante, Señor, por medio de tu palabra que hoy recibiremos en este día, tú nos guíes, tú nos lleves hacia ti y seamos finalmente aprobados en tu palabra, Señor. Gracias, mi Señor, gracias, mi Dios, porque tu Espíritu está con nosotros y nosotros te alabamos, Señor. Gracias, mi Señor, eres bueno y bondadoso y sigues siendo fiel con nosotros. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Gracias, Padre bendito. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un Dios precioso, maravilloso, hermoso. Y toda la gloria es para nuestro Señor, para nuestro Dios, para nuestro Rey, para Yeshua, el Hijo del Todopoderoso. A Él sea dada la gloria, la honra, el poder, la exaltación, siempre y para siempre. Amados hermanos, buenos días. Nuevamente aquí con ustedes, después de deleitarnos con estas alabanzas, estas adoraciones que el Señor ha puesto en el corazón de mi hermano. Vamos a seguir con pues esto que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Mando bendiciones a todos los que están allá en sus casitas. Espero estén tranquilos, espero estén lo más en paz que se pueda, porque pues al recibir la palabra de Dios necesitamos tener tranquilidad. Dice la palabra que debemos estar con un gozo y una paz en tranquilidad, en paciencia, en tolerancia, y que pues realmente la palabra va a incrustarse en nuestro corazón si tenemos esto en nosotros. Así que Dios nos los bendiga. Bienvenidos a todos. La Iglesia Restauración y Vida. Esta oración es para bendecir a nuestro Dios. Bendito sea Dios. Qué grande es la riqueza de Dios. Qué enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace. Muy bien. Entonces esta oración aquí en Romanos, en el capítulo 11, versículo 33 al 36, está hablando de la grandeza de Dios, la riqueza incalculable que Dios tiene, dando
dando también a su momento que viene de Él, todo viene de Él, y que pues realmente hay decisiones que Él toma y que nadie de nosotros puede entender. Solamente necesitamos pues confiar en Él. Hay quien dice yo no entiendo a Dios, pues realmente no lo vamos a entender, pero una de las cosas que sí podemos hacer es obedecer. Así que pues Dios ha hecho todo, ha creado todo. ¿Y quién le puede dar consejos a Dios? Nadie. Nadie le ha prestado nada a Dios y Dios no le debe nada a nadie. Y esto lo digo porque pues muchas veces nosotros creemos que Dios pues está ahí para nuestros caprichos, pero realmente tenemos un Dios poderoso que sabe las necesidades de cada uno de nosotros. Así que a este predicación, a este estudio le he titulado Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu tiene que ver con que Jesús sea el que esté manejando juntamente con el Espíritu Santo nuestras vidas. Así que vamos a Romanos capítulo 8, ahí denle vuelta a su Biblia. En Romanos capítulo 8, versículo 1, para iniciar dice: así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo. Así Dios no condena a quienes, a los que están unidos a Jesucristo. La unidad pues tiene que ver con que yo tengo que respetar el pensamiento y las actividades de los demás, ¿sí? Y los demás tienen que también respetar eso de mí. En unidad quiere decir que vamos a trabajar en un mismo sentir, en una misma dirección. Vamos a trabajar un equipo, ¿sí? Para un fin, para un determinado fin. No es que cada quien va a hacer lo que quiere, sino que cuando dice el Señor que debemos estar en unidad, en un mismo sentir, en este caso en un mismo espíritu, en el Espíritu de Dios, que cada uno de nosotros tiene como ese regalo, como esa garantía, que es lo que vamos a ver a continuación. Así que yo le voy a dar gracias a Dios porque este estudio sea tocando nuestros corazones. Padre, tú eres un Dios bueno y tú eres un Dios santo. Y en esta mañana quiero pedirte y rogarte, Señor, que nuestros corazones sean tocados por medio de este estudio. Sí, Señor, porque todo lo que nosotros, Señor, hemos estudiado y hemos leído tiene, Señor, un soporte, y ese soporte está en tu palabra y en la verdad de tu Hijo, que es Jesucristo. Así que gracias por esta bendición que tenemos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Pregunta: ¿cuántos están en Cristo Jesús? Porque la palabra estar en Cristo Jesús tiene que ver cuántos están en unidad con Cristo Jesús. En y unidad son dos cosas iguales, ¿sí? Estar en Cristo y estar en unidad es exactamente lo mismo. ¿O cuántos estamos unidos a Él? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que estamos unidos a Él? Esa es otra pregunta. Y bueno, el libro de Juan en el capítulo 15 a mí me da la respuesta de qué seguridad tengo de estar unido al Señor. Y en Juan capítulo 15, versículos 3 al 5, encontramos esta palabra. Capítulo 15, versículos del 3 al 5. Y dice la palabra de Dios: mi mensaje ya los ha limpiado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Y luego en el versículo 5 dice: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Así que yo encuentro en esta palabra el por qué ahora estoy seguro que estoy unido a Jesús. ¿Por qué entonces yo tengo una unidad con Jesús y estoy en un mismo sentir con muchos que tienen a Jesús y que están unidos a Jesús? Pues aquí está en el versículo 4, dice: mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Es por medio del mensaje que hemos recibido de parte de Dios que ahora hemos sido limpiados de toda maldad, de todo pecado,
y que es por medio del mensaje, las buenas nuevas de Jesucristo, que ahora estoy empezando a tener una unión, una unidad con Dios, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es por medio de ese mensaje que yo he recibido, porque no puede haber unidad si alguien no ha escuchado el mensaje y lo ha limpiado el mensaje. Alguien no puede tener esa bendición de tener unidad en una iglesia si antes no ha tenido la bendición y el privilegio de ser tocado para aquellos que hemos oído el mensaje, aquellos que hemos sido limpiados por medio de ese mensaje, conectados ya con el Hijo, ¿sí? Y que somos guiados por el Espíritu Santo. Fíjense, en Efesios 1, del 3 al 14, el Padre, nuestro todopoderoso Yahweh, es el que nos dice: yo los bendigo en lugares celestiales. Yo, desde donde yo estoy, antes de la fundación, dice Dios, yo ya los había escogido. Ustedes y yo somos escogidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues solamente es la soberanía de Dios la que ha hecho eso. Él nos escogió. En Él, antes, ahí está la palabra, en Él, o sea, nos escogió junto con Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió el Señor? Pues para que fuéramos santos y para que fuéramos también sin mancha en ese. Y por su amor dice que también en amor, nosotros fuimos adoptados como hijos suyos por su gran amor. Fíjense nada más todo lo que Efesios nos aporta con respecto a que debemos tener la seguridad de que ahora ya está para alabarle también, para exaltarle, para que su nombre sea glorificado. Él nos escogió para que nosotros seamos alabanza continua por ser aceptados por Dios. Nos dio redención por su sangre, la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Nos perdonó los pecados. Sobreabundó sobre nosotros sabiduría e inteligencia, que es algo que el Señor lo hace patente en su soberanía. Jesús, reuniendo todas las cosas en su tiempo, permitió que nosotros estuviéramos en el tiempo preciso para estar con Él. Y nos hace conocer su misterio de la gracia, su misterio de la redención, su misterio de la resurrección. Nos hace entender muchas cosas. Por eso es que el Señor nos embiste y nos da poder y sabiduría. Y aparte, a final de todo esto, dice que nos da herencia. Una herencia juntamente con el Señor Jesús. ¿Cuántos entonces de nosotros estamos unidos? Sabemos que ahora ya le pertenecemos al Señor Jesucristo y que pues ya debemos empezar a tener una perspectiva de vida diferente a la que teníamos antes. Dice entonces en el versículo 13, para terminar este resumen de Efesios: en Él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, lo que sucedió fue que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu y que fuimos comprados, dándonos herencia hasta que el Señor vuelva a venir. Qué importante es que de ser sellados con el Espíritu Santo. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. No podemos entonces de repente decir que somos hijos de Dios y no tenemos unidad. No estamos viviendo en el Espíritu. Porque yo quiero decirles que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en unidad, están en unidad. No digamos como aquella señora que le dijo al pastor un día en un servicio, llega una hermana y le dice: pastor, la Biblia me dice que yo debo de orar sola, que yo no debo de orar con mi esposo. Y entonces dice el pastor, ¿y en dónde dice en la Biblia eso? Dice, ahí dice en la Biblia, dice, orad sin cesar. Dice, no, dice es orad sin cesar, no es orar sin César, porque César era el esposo de esta hermana. Así que no seamos así, no tengamos eso de que yo quiero orar solo, yo quiero orar sin la compañía de nadie. Es que es bien importante que podamos orar con el esposo, con la esposa, con los hijos y estar en unidad.
tener un mismo sentir, tener una unidad cuando estemos en oración. Así que, amados, quiero decirles que, por otro lado, debemos recordar que nuestro Señor Jesucristo nos dio vida también cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Recuerden muy bien cómo estábamos antes, cómo vivíamos antes. Necesitamos saber que nuestra vida anterior no le agradaba para nada al Señor, y que hoy con esto que estamos leyendo en Efesios dice que nosotros antes vivíamos pues ahora sí que separados de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No quisiera que recordáramos esos tiempos, pero en realidad a veces es necesario recordar eso que se vivió en antaño, pues para que entendamos que Dios quiere que estemos con Él. La verdad es que es el punto importante. Dios quiere unirnos al Hijo, y que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestras vidas. En Efesios capítulo 2, versículo 2, vamos a leerlo. Dice algo bien interesante en Efesios 2:2. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar, fíjense, se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Hay que, de repente, nosotros no nos damos cuenta que una fuerza maligna era la que dominaba nuestras vidas anteriormente. Por eso digo, a veces que no quisiera que recordáramos esos tiempos de antaño, cuando nos encontramos en el mundo, pero la palabra de Dios lo describe. Hay que entender este punto. A veces seguíamos la corriente conforme al príncipe de la potestad del aire, como hijos desobedientes, como todos los demás, dice, en los deseos de la carne, haciendo ¿qué? Haciendo la voluntad de la carne, o sea, de las cosas que el enemigo pone en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Y qué? Y aparte de eso, estábamos en pensamientos de todos los demás. No podemos continuar así. Debemos entender que Dios nos ha dado ya esta bendición de unirnos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el control de todas las cosas también en nuestras vidas, y lo que Él guía, lo que Él dirige, prácticamente es lo mejor. Siendo por naturaleza que hijos de ira. Nosotros antes éramos hijos de ira. Eso hacíamos antes. Ahora, con todo lo que hemos recibido, tendríamos que cambiar por completo ese mal comportamiento. Hoy tendríamos que empezar a hacer las cosas diferentes a como las hacíamos antes. No podemos continuar haciendo las cosas que hacíamos antes. Esto lo quiero recalcar mucho. Y lo voy a expresar de esta manera. Si nosotros anhelamos las cosas de antes, si nosotros volvemos a andar en las cosas de antes, lo único que queda, dice la palabra en Hebreos, es una expectación de hervor de fuego. Nosotros debemos ir hacia adelante, tener unidad entre todos, unirnos al Espíritu, porque no podemos en estos tiempos dar marcha atrás. Debemos continuar con lo que el Señor ya nos ha dado. La unidad del cuerpo de Cristo es algo muy importante dentro de la iglesia. El Señor dice que nosotros somos ese templo, esa iglesia, somos ese cuerpo que Él está levantando, Él está diseñando para cuando Él venga. Encuentre ese templo, esa iglesia, esa novia, la encuentre completamente lista para partir con Él. Los tiempos no están para desperdiciar lo que hacemos con nuestra vida. Ya los tiempos van a cambiar, los tiempos están cambiando, los tiempos ya son diferentes a hace un año atrás. Ya los tiempos van a ser diferentes. Ya tenemos que buscar más las cosas del Señor, las cosas de arriba, las cosas que realmente van a edificar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, y no buscar las cosas que hay en el mundo. Miren, en Romanos capítulo 12, versículo 2,
dice que debemos completamente de cambiar nuestra forma de vida. En esta versión, en la versión Reina Valera, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje de Romanos lo escribió Pablo. Esta iglesia, y estaba Pablo estaba convencido de que teníamos que cambiar nuestra forma de vida. Hoy en día sigue siendo lo mismo. Quiero leérselas en esta versión que se entiende mucho mejor, y de ahí quiero partir para lo que el Señor quiere poner en nuestro corazón. No vivan según el modelo de este mundo. Fíjense, no vivan según el modelo de este mundo. ¿Cuál es el modelo de este mundo? Bueno, pues tener más, ¿sí? Ser famoso, ser muy rico, tener fama, ¿sí? Las cosas de este mundo van a perecer. Nosotros no debemos vivir bajo el modelo de este mundo. Hermanos, la verdad es que hoy por hoy, la gente no está tranquila, no tiene paz en su corazón, aún teniendo muchas cosas materiales. No está tranquila en su corazón porque le falta lo más primordial. Le falta la unidad del Espíritu en sus vidas. Les falta Jesucristo en sus vidas. Y entonces realmente esto que nos enseña Pablo, no vivan según el modelo de este mundo, tiene mucho que ver con que nosotros nos alejemos de esa forma de vida. Y eso era lo que hacíamos antes. Nosotros vivíamos antes de esa manera, siguiendo el modelo de este mundo. Dice: mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Por eso estamos hablando de que los pensamientos que teníamos antes eran pensamientos que estaban allegados a lo que hablábamos. Pero ahora Pablo nos dice: deben de transformar su vida con una nueva manera de pensar. Nosotros debemos entender que este consejo que Pablo estaba dando a la iglesia en Roma era un consejo que apremiaba, porque quiero decirles que desde este tiempo Pablo ya decía: porque están cerca, porque el del Señor ya está muy cerca, porque la venida del Señor ya está muy cerca, porque ya las cosas que se están viendo ya se está mirando que esto ya está cerca. Y hoy, hermanos, hoy estamos tiempos. Hoy más que nunca debemos empezar a cambiar nuestra forma de pensar. ¿Sí? Que si antes yo andaba en la glotonería, si antes yo andaba en la flojera, si antes yo andaba en todas esas cosas que era un desperdicio para nuestras vidas, ahora tenemos que cambiar esa forma de pensar. Este pasaje me llena, este pasaje realmente me hace reflexionar, me hace meditar en debe cambiar. Y esto es lo que Pablo daba como un consejo muy grande, muy importante a la iglesia. Y hoy lo sigue repitiendo. Quiero darles unos pasajes que tienen relación a esto. Está Pedro 1, versículo 14. Y primera de Pedro 1:14 dice: antes ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos, pero ahora son hijos obedientes de Dios y no deben vivir como... Pedro lo está diciendo: antes ustedes no entendían. ¿Por qué? Porque antes no estábamos conectados con el Espíritu, antes no teníamos... Hijos obedientes de Dios somos, ya no debemos entonces vivir. Tenemos que cambiar y transformar nuestras formas de pensar y de ser. Y en primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice así: no sigan amando al mundo, ni a los que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, es porque no tiene el amor del Padre. Este pasaje también está muy interesante, está muy amando al mundo ni a lo que hay en él. ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué es lo que el mundo te ofrece?
Dice, porque si alguno sigue amando al mundo, entonces no tiene el amor del Padre. ¿Por qué el Padre nos dirá que amar las cosas del mundo es despreciarlo a Él? ¿Por qué el Señor nos dice que el que ama, el que dos amos, con uno va a quedar mal? ¿Por qué lo dice así Dios en su relación a lo que vimos la semana pasada? Nosotros debemos amar primero a Dios. Todo tu corazón, ama a Dios con toda tu mente, ama a Dios con todas tus fuerzas. ¿Sí? Y ese es uno de los mandamientos más grandes que el Señor nos permite ver, nos permite amar a Dios por sobre todas las cosas. Es el primero de los grandes mandamientos de Dios. Y nosotros a veces amamos más las cosas del mundo que a Dios. Y dice que el que ama más al mundo, entonces no tiene el amor de Dios. Efesios capítulo 4 versículo 23 dice, aprendieron a renovar su forma de pensar por confrontados con el mensaje que Pablo les llevaba. Entonces Pablo les dice, sí, ustedes aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu, porque saben una cosa, que nosotros no vamos a poder cambiar si no es por la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a poder transformar nada si el Espíritu Santo no nos guía, no nos dirige. Nosotros muchas veces queremos a nuestra manera cambiar y hacemos tantas promesas así últimamente porque eso es lo mejor, y eso es estar conectados con el Espíritu, eso es estar obedeciendo a Dios en su palabra. Conectar nuestras vidas con el Espíritu Santo tiene mucho que ver con la transformación de nuestros pensamientos, con la transformación de nuestros sentimientos. Así que, por ejemplo, aquí también hay un pasaje ahí mismo en Efesios 5:10, dice, traten de aprender qué es lo que le agrada al Señor. En Efesios 5:10 dice eso, traten de aprender qué es lo que realmente le agrada al Señor. Porque si nosotros no aprendemos esto, la verdad es que vamos a terminar agradando a las cosas del mundo y a los que están en el mundo. Traten de aprender, y ese es un consejo que Pablo le da a la iglesia. Traten de aprender de cómo agradar a Dios. Así que tenemos que vestirnos del Señor. En Romanos 13:14 dice, tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Tenemos que vestirnos, vestidos del Señor, ocupar sus vestiduras, ocupar lo que Él hace, ocupar lo que Él dice. Tener la mente de Cristo es algo que el cristiano tiene que anhelar todos los días. Pensar como pensaba Cristo, andar como andaba Cristo. Es algo bien importante para nuestra vida. ¿Sabe? Todo lo que podamos lograr en esta tierra, en esta vida, no se compara con la gloria venidera que nos espera junto con Cristo. No se compara. Nosotros podemos aquí triunfar, podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Podemos destacarnos, pero ¿sabe? Eso es efímero, eso se queda aquí. Lo que realmente cuenta es cuando el Señor venga. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Nos va a encontrar vestidos de Él? ¿Y nos va a encontrar que ya no estamos proveyendo más para los deseos de la carne? Ahora, quiero decirles que de acuerdo a este pasaje de Romanos, ahora en Romanos 8, del 2 al 4, dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo me libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué les estoy leyendo Porque si nosotros todavía no entendemos que la ley del Espíritu de vida en Cristo me va a librar, de que no es la ley anterior, sino es la ley del Espíritu de vida en Cristo, lo que ahora me va a dar libertad y va a anular todo lo que fue la ley anterior, que tenía que ver con el pecado y con la muerte. Si yo no entiendo este punto, voy a seguir viviendo quizás en la inseguridad, voy a seguir viviendo en la incertidumbre. Si de verdad el Espíritu me da libertad, pues el Espíritu nos da libertad. El que tiene el Espíritu de Dios tiene libertad, dice la palabra.
Así que, porque nosotros no podemos pensar de otra manera con respecto a que si yo estoy libre es porque yo ya no hago nada malo, yo ya me corrijo correctamente. No, la libertad completa, la libertad absoluta que Dios nos da es por medio de su Espíritu Santo. Es dejar que nosotros seamos guiados por su Espíritu. Esa es la verdadera libertad. Porque si yo continúo haciendo las cosas a mi manera y no le doy lugar al Espíritu Santo para dirigir mi vida, lo que pasa es que ya no estoy teniendo libertad. Es un libertinaje lo que yo tengo, porque lo estoy haciendo a mi manera. Y yo fallo, y yo soy un hombre que me equivoco constantemente. Y si yo quiero ir por la vida con éxito, con bendición hacia adelante, yo necesito que el Espíritu de Dios me guíe, me dirija. Porque antes no podía ser salvado. ¿Por qué? Porque antes no podía ser salvado. Porque la ley estaba de por medio. Por ser débil en la carne y por no seguir correctamente lo que decía la ley. Porque yo era débil en la carne, ¿sí? Y porque no podía cumplir lo escrito en la ley. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, ¿sí? De pecado, para condenar el pecado en la carne. Así que ahora la justicia de la ley se cumple en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué importante es esto. Ya no estamos conforme a la carne, ya no estamos conforme a la ley, ahora estamos conforme al Espíritu. Es el Espíritu el que nos da libertad, es el Espíritu el que nos da esa sabiduría, esa inteligencia, ese discernimiento de las cosas, es el Espíritu Santo. Con todo esto se ordenan las cosas. Los de la carne, dice la palabra, piensan en las cosas de la carne, ¿sí? Y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Eso lo dice en Romanos 8:5. Y así encontramos que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8 del 7 y 8. Y lo vamos a leer porque quiero que quede completamente claro. Romanos 8 versículos 7 y 8. 8, 7 y 8. Miren, dice: cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. ¿Qué mentalidad tenemos ahora? Es que es algo difícil. Ustedes pueden decir, de verdad es que es algo difícil pensar solamente que puedo ser guiado por el Espíritu, porque tengo una mente humana que ha sido trabajada desde hace mucho tiempo para vivir de esta manera. Pues yo les digo que tenemos que esforzarnos y que tenemos que tratar de agradar a Dios. ¿Cómo? Que el Espíritu sea el que nos guíe. Que pongamos nuestras vidas en oración constante en las manos de Dios y decirle: Espíritu Santo, guía mi vida, por favor. Y yo les aseguro que esa petición, esa oración va a llegar hasta el Padre y va a decírsela al Hijo, y el Hijo va en acuerdo con el Espíritu Santo para que nosotros vivamos de acuerdo al Espíritu y ya no vivamos de acuerdo a la carne. Amén. Son tiempos difíciles, vuelvo a repetir. Son tiempos peligrosos los que estamos viviendo. Tiempos en los que mucha gente está hablando de la palabra, pero son muy pocos los que quieren entrar a ser confrontados por el Espíritu. Son muy pocos los que quieren ser dirigidos por el Espíritu. Quieren ellos seguir viviendo su vida, sí, leyendo las Escrituras, inclusive enseñando las Escrituras, pero a la manera de ellos, a la manera de una mentalidad humana. Debemos quitar esa mentalidad humana, esa mente humana, ¿sí? Para que entonces podamos entrar a esa unión, a esa unidad con el Espíritu Santo. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Y quiénes son los que agradan a Dios entonces? ¿Quiénes son los que verdaderamente día con día están queriendo agradar a Dios? Pues los que andan en el Espíritu, los que son guiados
por el Espíritu Santo. Y vamos a ver el 14 y el 15. Mire, los hijos de Dios, estamos en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 15. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Así lo dice la palabra. El Espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. O sea, Abba, Padre. El Espíritu mismo le habla a nuestro espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Y voy a seguirme hasta el versículo 17, donde dice, por ser hijos de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene. ¿Para quién? Para su pueblo. Ustedes y yo somos pueblo de Dios. Y estamos entonces a punto de recibir esas bendiciones y ya las hemos recibido. Pero las bendiciones que vienen más adelante, hermanos, las vamos a anhelar con todo nuestro corazón. Y vamos a decir, Señor, ¿por qué desperdicié el tiempo en otras cosas cuando yo tenía que meterme con tu Espíritu Santo? ¿A dónde ir? Por lo que viene, hermanos. No quiero ser un hombre alarmista, no. Y además yo les digo, no debemos ser temerosos de nada porque somos pueblo de Dios. Ustedes deben de ser considerados pueblos de Dios y tienen al Espíritu Santo con nosotros. Entonces lo dice aquí bien claro. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. Por ser hijos de Dios, las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios, fíjense, dice su palabra, Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, lo que le ha dado su Hijo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. ¿Quién dijo que la Biblia, Jesús todo el tiempo decía en los primeros evangelios, dice, el que me quiera seguir, tome su cruz y venga en pos de mí. El que quiera ser mi seguidor y quiera andar conmigo, no va a tener un lugar donde poder descansar bien, porque su almohada va a ser una piedra. Y entonces debemos entonces esperar y anhelar esas preciosas promesas que el Señor nos ha dado. Si es que estamos sufriendo, hermanos, porque los hijos de Dios, el pueblo de Dios, tendría que entrar en el gozo del Señor. El pueblo de Dios tendría que meterse en la unidad del Espíritu para tener paz en sus corazones y no estar pensando qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar, qué me va a hacer falta, porque a los hijos de Dios, porque al pueblo de Dios, el Señor los provee. Así es. Nosotros ya debemos de dejar que esto sea algo que tiene que pasar. Debemos de dejar que esto fluya, ¿sí? Y no estar quejándonos el porqué de las cosas, el por qué está sucediendo. Todo esto tiene que pasar. Disfruten de su vida con el Espíritu Santo. Disfruten de lo que el Señor les ha dado. Disfruten de las promesas que el Señor les ha regalado desde que recibieron a su Hijo Jesucristo. Si alguien ahí que me está escuchando aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo le recomiendo y le aconsejo de todo corazón que están a tiempo de decirle a Jesús, Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador. Peligrosos últimamente, y tú lo ves, y tú lo estás observando. Y lo único que tenemos que hacer es seguir confiando, seguir dependiendo, seguir en unidad con el Espíritu Santo. Y ya para terminar, hermano amado, hermana amada, si realmente esta palabra ha tocado tu corazón, yo quiero solamente leerte en el libro de Efesios, pues lo que realmente está sucediendo, está pasando y que no podemos evitarlo. En Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16,
Miren lo que dice con respecto a esta forma de vida que tienen unos y a la forma de vida que quiere Dios. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Por eso hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. Hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. ¿Por qué debemos tener cuidado en nuestra forma de vivir? Porque nos va a alcanzar, hermanos, nos va a alcanzar ese momento crucial en donde si dos están en la azotea, dice que uno no baje, porque uno va a ser llevado y el otro va a ser dejado. Nos va a alcanzar, hermanos amados. Y si nosotros en este momento no hemos entendido que debemos tener mucho cuidado con nuestra forma de vivir, después va a ser demasiado tarde, porque vamos a tener comezón de escuchar la palabra y ya no va a haber esa oportunidad. Se tiene que cumplir lo que la palabra de Dios dice. Se tiene que cumplir. En este momento yo no quiero meterme y profundizarme en lo que la profecía de Apocalipsis dice con respecto a los últimos tiempos, pero quiero decirles que si ustedes leen Apocalipsis 13 y el Espíritu Santo les da entendimiento, van a darse cuenta qué es lo que viene más adelante. Y entonces dice, no vivan como la gente necia, sino vivan con sabiduría. Versículo 16. Esto quiere decir, fíjense la explicación de Pablo, esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer el bien por estar metidos en nosotros mismos y en otras cosas? Porque estamos en una época, escuche bien, así lo dice la palabra, y analícelo usted también ahí en casa, porque para eso también se le da los pasajes. Analícelo. Versículo 16 del capítulo 5 de Efesios. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. ¿En qué estamos? Estamos en una época llena de maldad. Y bien, fíjense desde dónde lo estaba escribiendo ya Pablo. ¿Desde cuándo lo estaba escribiendo? Desde hace 2000 años Pablo estaba escribiéndole a la iglesia de Éfeso esta palabra. Y es aquí cuando yo sigo leyendo esta epístola de Pablo, ¿sí? Y me encuentro con que Pablo dice, está cerca ya todo. Ya está cerca todo. Ya está cerca en los últimos tiempos. Y sabe, ya pasaron 2000 años. Y ahora sí, esta palabra es vigente. Esta palabra retumba en mis oídos como que tengo que estar preparado y tengo que cuidar perfectamente bien cómo estoy viviendo. Deben cuidar su vida. Deben cuidar la forma en cómo viven. Deben cuidar la forma en cómo responden. Deben cuidar la forma en cómo piensan. ¿Sí? Hay mucha gente que hoy necesita palabra de aliento, palabra de bendición y no palabra de maldición, no discriminar, porque eso no es de Dios. Así que, hermanos amados, estamos en una época llena de maldad. Medita, reflexiona acerca de cómo está viviendo tu vida, cómo estás viviendo tu vida, cómo están tus pensamientos el día de hoy. La semana pasada lo dijimos perfectamente bien. Desafiando tus pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos una nueva forma de vida. Que ya no vivamos de acuerdo a lo que el mundo nos ofrece, al modelo de este mundo. Ya no somos del mundo. Jesús decía, ustedes no son del mundo. Están en el mundo, pero ya no son del mundo. Ustedes tienen que hacer la diferencia. Eso es lo que decía el Señor a sus siervos, a sus discípulos. Y nosotros somos sus siervos y sus discípulos. Así que, amado hermano, si aún no has recibido a Cristo, de los que nos están escuchando,
Yo te invito que hagas una oración sincera, que te arrepientas de todo corazón y a que continúes estudiando, escudriñando la palabra de Dios. La palabra de Dios escudriñada te va a llevar a la vida eterna. La palabra de Dios, cuando la escudriñas y cuando la aplicas, te va a llevar al cielo, te va a llevar a esa vida eterna. Eso es para los hijos de Dios. Así que arrepiéntete, dile al Señor que estás completamente arrepentido y hazle saber que Él debe ser tu Señor y tu Salvador. Gracias, Padre. Gracias, Dios, porque pues yo sé, Padre, que tu palabra no cae en tierra estéril. Yo sé que tu palabra, Señor, es una semilla que cae en tierra fértil. Y yo sé, Padre Santo, que este estudio, esta predicación, Señor, va a llegar a quien tiene que llegar. Y que vas a tocar su corazón, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado a la gente. Así que, Padre, llena los corazones de los que estamos aquí, llena los corazones de los que están allá en sus casas con el poder de tu Espíritu Santo. Yo anhelo, yo deseo, Señor, que seamos una iglesia en un mismo sentir, en un mismo parecer, que seamos guiados por el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el que nos dirige, el que nos lleva, el que nos transforma, el que nos cambia. Pero debemos ser obedientes a esa guianza. No queremos entristecer al Espíritu Santo. Queremos alegrarlo todos los días de nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias por esta bendición. Yo te doy la gloria, te doy la honra, te doy el poder y la alabanza, juntamente con tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 El Señor me los bendiga grandemente. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Gracias, Padre. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, ver muy dentro de ti. Lleva mi vida a una sola verdad. Cuando me mira, nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sí, Señor, yo sé que yo no me puedo esconder de tu mirada, Señor, porque tú estás en mi hogar, estás en el hogar de cada hermano, Señor, estás en la oficina, estás en el trabajo, en la escuela, y dentro de toda esta situación, Señor, que nosotros estamos viviendo, Señor, tú estás pendiente de nosotros. Tú estás pendiente porque tú estás pendiente por medio de tu Espíritu, Señor, que nos has dejado, que nos guíe, que nos lleve hacia donde tú quieres que nosotros hoy estemos, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tu Espíritu es quien nos alienta y nos lleva y nos dice, Señor, qué es lo que a ti te agrada, qué es lo que nosotros debemos hacer, Señor, para agradarte, Señor, porque a pesar de todos nosotros, Señor, tú siempre has sido fiel, Señor. Qué bueno, Señor, porque tu mirada nos guía, tu Espíritu nos lleva, nos ministra y nos lleva hacia aquel lugar que tú quieres que nosotros estemos. Amén. Sé
esta nación, que México, Señor, sea levantado, sea confrontada por medio de tu palabra. Que se levanten hombres, mujeres, Señor, hacedores de tu palabra y que compartan, Señor, las buenas nuevas de salvación. Que la gente deje de buscar lo material, deje de pensar en la maldad, para que pueda llenar ese hueco, ese vacío de su corazón con la presencia de tu Hijo Jesucristo, el que controlas todo. Así que gracias te doy por esta bendición, por este tiempo, porque sé que juntos, Señor, como una iglesia, seguiremos orando por nuestras autoridades, seguiremos orando por este país, por nuestro país, por cada ciudad, Señor, para que puedas tú, Señor, tener misericordia, sobre todo de esa gente que está abandonada y que es vulnerable, los niños, las mujeres maltratadas, los ancianos. Por favor, Señor, esta oración la hacemos como un pueblo, como un solo pueblo, como un solo cuerpo, Señor, guiados por tu Espíritu Santo. Clamen ahí, hermanos, clamen ahí por todas las necesidades que hay, porque es apremiante orar. Dice la palabra que oremos a tiempo y fuera de tiempo. Oremos sin cesar. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos lo que hemos sembrado. Padre, gracias. Gracias, Dios de gloria. Sé que eres real. Sé que eres real. Sé que eres real, Señor, y que actúas de acuerdo a tus planes que ya has trazado. Nosotros como tu pueblo, tu iglesia, Señor, sabemos que ya tienes planes perfectos para nosotros. Bendecimos, Señor, a todos los pastores, a todos los siervos y siervas, Señor, que trabajan en tu obra incansablemente. Los maestros, los que enseñan tu palabra, Señor, con ahínco. Los que aprovechan el tiempo, Señor, para bendecir y edificar otras vidas. Te doy gracias por todos ellos. Gracias, Dios de gloria. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Aleluya. Aleluya. Tenemos un Dios hermoso, un Dios bueno, un Dios grande y maravilloso. Tenemos la bendición de saludar a mi hermana Pati Aguilera, a Frida, la hija de mi hermana Lupita, a Fresita, a Ceci, a Lupita Blanco, a Lluvia, a Lidia, a mi hermano Narciso juntamente con su familia, a mi hermano Paciano. Queremos saludarlos, queremos bendecirlos y a todos aquellos que hoy pudieron estar en esta transmisión. Muchas gracias, les mandamos muchas bendiciones a toda su familia. Les manda bendición mi esposa, aquí está Vale y Rodrigo que hoy nos acompañan. Le doy gracias a Dios por sus vidas y recuerden que les amamos y les amamos mucho y que estamos pues en un mismo sentir de alcanzar a muchos para Cristo, que ellos puedan también sentir esta bendición que hoy sentimos nosotros. Así que, hermanos, vamos a seguir transmitiendo hasta que ya se dé luz verde a esto. No podemos arriesgar absolutamente nada y vamos a seguir transmitiendo hasta acá en casa hasta que las condiciones estén ya propicias para salir a la congregación. Dios nos los bendiga. Si alguna necesidad de oración tienen, háganla saber para que estemos orando juntos. Por ahí mandé yo un aviso en Face de que somos guerreros y que estamos orando por las necesidades de toda la iglesia. Y si alguien más tiene alguna necesidad, hágalo saber, por favor. Estamos en oración, estamos en acción. La iglesia está en acción. Esto que está pasando no nos está deteniendo. Amén. Así que
Les amamos mucho, hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Y nos estamos mirando los martes y los jueves en los estudios. Sí. También saludos saludos a la sobrina de mi hermano Rodri, a Mari Paz. Mari Paz, que está Ya salió del COVID. salió ya del problema que tenía, de una enfermedad fuerte ahí. ¿Del COVID salió? Ya está en su casa. Del COVID. Ok, ya está en su casa, ya salió de este virus, el COVID, ya está en su casa. Gloria a Dios por todos aquellos que han sido recuperados. La amiga de mi hermana Lupita, la licenciada que también salió hace unas semanas atrás. Les comento que Martín también pues se descartó que tuviera el COVID. Solamente tenía un problema ahí en sus pulmones, ¿sí? Y que lo están tratando, pero ya también está fuera de peligro. Gracias, hermanos amados. Sigamos orando por todos, unos por otros, como dice la palabra. Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo, ¿sí? Toda mi bendición para sus vidas, para sus familias. Gracias. Los amamos. Les amamos. Amén. Bye.